Independientemente de todo el proceso académico y laboral que pueda tener en mi vida, eso es algo de lo que me va a tocar compartir el día de hoy. Entiendo perfectamente que la gran mayoría de ustedes tienen cosas importantes que hacer allá afuera, pero espero que al final de esta charla ustedes puedan decir que esta también es una de las cosas importantes que hay que hacer. Al final, la charla se llama ¿Quiénes son los protagonistas de la educación? Y es una pregunta que no pretendo que hagamos un consenso para ver si nos ponemos de acuerdo en la respuesta, sino que puedan hacer una reflexión en ese sentido, partiendo del planteamiento que hacemos aquí, y que ustedes puedan reflexionar al respecto y decir, esta es mi opinión en ese sentido. Entonces, y que además lo puedas compartir, porque posiblemente está mamá o está papá, y en algunos casos si están los dos, mamá y papá, o si alguien de repente me pasa en los colegios que van mucho los abuelitos a participar en las conferencias, es ir a casa y compartir esto otra vez allá en casa y darnos cuenta qué es lo que a nosotros nos toca hacer. Esta es toda la comunidad de padres de familia del colegio. Un momento ahí, cierren sus ojos, no pasa nada, todo el mundo ojos cerrados por favor, boquita cerrada también, Mises, boquita cerrada también, sí, ojos cerrados, cierren sus ojos, déjalo, ahorita Mises, cierra tus ojos, no pasa nada, solo te pido una reflexión, ojos cerrados tantito. Compañero A, compañero B, de acuerdo a tu opinión y tu experiencia, según lo que tu compañero o compañera te compartió, así con los ojos cerrados te pido por favor que si tú crees que tu compañero realmente es o fue víctima de la situación o la persona, sin abrir tus ojos, si tú crees en tu opinión y tu experiencia que realmente lo es o lo fue, sin abrir tus ojos, levanta tu mano. Gracias, bájala. Ok, abre tus ojos. Compañero, wake up, ya. Eran unos segundos nomás. Luego se van de frente. Sí, ok. Compañero B, vas a volver a compartir la misma historia que ya compartiste, pero, me fui muy atrás, perdón, pero te voy a pedir, por favor, que la historia que ya platicaste, la situación que compartiste, se la compartas desde el punto de vista de responsable. ¿Qué tanto tuviste tú que ver para que las cosas terminaran de esa manera? ¿Qué cosas que hoy cuando lo ves en perspectiva dices, si yo hubiera hecho o dicho tal o cual cosa a tal persona en tal momento, esto no pasa? Ese lo hubiera de la historia, pero importante que te diga, no quiero que lo veas con pesar, no quiero que lo veas con pesar, ¿sí? Necesito que lo veas con objetividad. Cuando uno pone las cosas en perspectiva y analiza con mucha objetividad cómo me hizo sentir y cómo fue, son dos cosas diferentes. Las dos son válidas, pero es importante verlas. Eso te permite aprendizaje, cuando puedes poner las cosas así. Ahora es tu historia, la misma, pero te la voy a platicar diciéndote esto y esto y esto hubiera cambiado el resultado. Hoy lo veo y lo sé. Algunos ya sé que ya lo saben, dices, ya sé dónde fue la bronca, ya sé con quién fue la bronca, ya sé que hubiera cambiado. Esto es mucho más rápido, ¿sí? Entonces empieza el B, luego el A, terminan y me levantan la mano para saber que ya acabamos, ¿sale? Adelante, por favor. O sea, ¿tú crees que eso nació así el individuo? No, lo aprendió. Y esto no significa que no te vas a exasperar, esto no significa que no te vas a enojar, esto no significa que no van a pasar cosas allá afuera que explotes. Lo que significa es que hay gente que lo hace sabiendo
que va a manipular a través del proceso. No es que no tenga derecho a sentirme molesto, todos tenemos sentir y nos hemos sentido exasperados en algún momento, ¿sí? Ahora me acerco con la Miss y digo, oye Miss, ¿qué pasó con la maestra? No, Alan, no te metas ahí, pobrecita, es viuda, se le murió el marido. Ah, no, pues está cañón. Oye, ¿y cuánto lleva muerto? Por 20 años. No, dices, pues ya que lo dejo ir, pobre tipo está penando ahí, lleva como 15 años dando vueltas, suéltalo. O sea, ¿en qué momento la persona aprendió que la pérdida de alguien amado propicia que los demás terminen haciendo mi responsabilidad? Quienes hemos perdido un ser querido, quienes hemos perdido a alguien, que ha muerto a alguien que amamos, sabemos que en ese momento somos vulnerables y la gente que nos ama nos acoge y nos protege y nos resuelve. Las personas no eran víctimas, de repente después de un proceso tan duro, se relajaron. Y en un después dices, oye, ¿cómo la saco? Lleva 3 años ahí, no se mueve. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esa gente es gente que amas. Entonces la parte más difícil es confrontarte en esa realidad donde te sientes manipulado por alguien que amas, por algo doloroso. Y que además, cuando asumas una postura asertiva y cortes el chorro, van a voltear. Desde que entraste a ese colegio, así te volvieron ahí. Insensible. Era broma a mí, no me voy a estar, me estaba viendo con una cara que le está diciendo. O sea, el punto es que cuando tú le dices a una víctima, basta, el peor eres tú. Y cuando no le dices basta, la peor es ella. Porque en el fondo te victimizas de la víctima. En el fondo te molesta que te esté manipulando y sabes que has aceptado situaciones que no querías y te da coraje, pero las vuelves a aceptar. ¿Dónde está la asertividad? ¿Dónde está la responsabilidad? Cuando al final sé lo que puedo o lo que no puedo. ¿Por qué no empezar un ejercicio con esto? Yo no estoy diciendo con esto que te vayas de taco a mandar a la goma a todo el mundo. Solo vamos entendiendo que al empezar a hacer esto, nos vamos a confrontar con la hipersensibilidad de los otros mexicanos a nuestro alrededor. Principalmente mexicanos. ¿Sí? No importa si son sinaloenses, sonorenses, poblanos, chilangos, no importa. Son mexicanos y culturalmente los mexicanos no somos asertivos. Díselo bonito, no seas tan duro, no es dureza. Es la realidad que necesito decir y la claridad con la que debo hablar y el respeto que debo mantener. Las víctimas generalmente se enferman. Otra característica de las víctimas crónicas, colitis, gastritis, cistitis, artritis, rinitis, no manches. No salen de una y van para la otra, pero rapidito, ¿sí? O sea, tú dices, son como médicos, recetan, hasta medicamento controlado. O sea, y tampoco estoy diciendo que no te enfermas. Este es el único cuerpecito que tienes, si no lo cuidas te lo echas. Así que cuídalo. Y nos vamos a enfermar. Nadie está, o sea, mañana llega alguien enfermo al colegio y dice, víctima. No, o sea, se comió los tacos en mal estado, le dio diarrea, seguro va a llegar enfermo mañana. Entonces el punto es, no exageres. O sea, evidentemente la enfermedad es algo que puede ser parte de nuestra vida. El problema es cuando ves a una víctima crónica que siempre está enferma. Siempre. Y que tú dices, no manches. Llegas a la casa y estás abriendo eso. ¿Quién dijo eso? Tú. ¿Dónde vas yo? Pensé que era la mía. No, esa en mi casa no pasa. Ok. Ojo. No le vayan a terminar dando carrilla a la gente por esto. O sea, ya los conozco, sinaloenses, ya los conozco, son pesaditos.
Nomás aguantas cuando te agarren a ti, porque si al final solo quieres hacer y que no te hagan, aguanta. Evidentemente la gente se va a enfermar. Evidentemente hay cosas que te van a exasperar, hay cosas que te van a molestar. Evidentemente te pueden pasar cosas y sentirte lastimado por lo que pasó. Hacerte la víctima no es una cuestión mala, es una cuestión que no vas a evitar que llegue a pasar. La diferencia entre hacerte la víctima de manera consciente y de manera inconsciente está en el tiempo que tardes haciéndote la víctima. Lo dijo bien el maestro: cuando digo lo que pasó desde la perspectiva de responsable es como soltar algo. O sea, no necesito irme más lejos. Verano, Culiacán, 40 y pico grados, caminando en la banqueta con los zapatos calientes y alguien tiró una bola de chicle de este tamaño en la banqueta y no te diste cuenta y sopas la pisaste. Primera reacción en cuanto te das cuenta que te pegaste un chicle, empiezas así, mira. Tú sabes lo que va a pasar con ese chicle a 45 grados raspándolo en una banqueta, ¿cuándo se va a terminar de estirar? Nunca. ¿Es una historia de víctima? Las historias de víctima te las encuentras como pisar el chicle y empiezas a rasparle a ver a qué hora se te quita. No se te va a quitar. Métete en un Oxxo, agarra un pedazo de hielo, pégaselo al zapato, se congela y le arrancas, así. ¿Cuánto tiempo? El necesario, no le evadas. No le evadas. ¿Cómo te llamas, Miss? Daniela es mi amiga. Le llamo por teléfono y le digo: Dani, no seas malita, regálame 5 minutos de tu tiempo. Y pues estoy muy insistente. Y Daniela así de: ¿para qué, Alan? Para serme la víctima. O sea, ¿tú por qué supones que no debo hacerlo? Lo necesitas. Si no te das este espacio, te conviertes en una olla de vapor sin válvula de escape. Vas a explotar un día. Daniela se sienta empáticamente, me dice: saca cronómetro, y le pone: dale, compa, ni un segundo más. Y échale, y le aviento para todos lados, y Dios, y mi mamá, y mi papá, y esto, y la directora, y el ingeniero. Hay un ingeniero, ¿no? Sí. Le echo a todos, pero a los 5 minutos, Daniela, empáticamente, sin interrupciones, sin juicios ni prejuicios, me va a decir: ya estuvo, se acabaron los 5 minutos. Y cuando te das cuenta, la historia de víctima solo está relacionada con cosas que ya pasaron y otras que no han pasado. La persona necesita darse cuenta que está en esos dos tiempos que no existe. Y Daniela es la persona que me va a dar esa oportunidad, porque de entrada primero me da la oportunidad de que le pueda decir cómo me siento. Y tú no puedes decir a qué tengo derecho en el sentido: así me siento. Pero también estoy consciente de que tiene que tener un límite. Si me dejo ir, van a pasar 5 años y yo le voy a seguir contando la misma historia a Daniela. Daniela me para y me dice: ok, Alan, está cañón. Y me imagino, si yo estuviera viviendo lo tuyo, quién sabe cómo reaccionaría, o no sé si reaccionaría igual. Aquí, Alan, ahora, en este momento, ¿qué puedes hacer? Porque todo eso ya pasó. Se llama presente. Buenas tardes. Hola, Raúl. Hola, Raúl. Pues depende del punto de vista que lo vea uno, pero en base a lo que usted comenta, principalmente se ve que pues para empezar a hacer trabajo en equipo, debe haber un líder, alguien que haga el esfuerzo, y siempre habrá gente que lo rodea, pues de alguna manera no con buena vibra, diciendo cosas no favorables. Pero en este caso también nos damos cuenta que haciendo los mayores esfuerzos nos podemos superar nosotros mismos. Ok, muy bien, gracias, Raúl. ¿Alguien más? Sí, va. Buenas tardes, Florida Mexicana. Como mamá, me pongo en el lugar del entrenador y en algún momento dije: ya, no lo hagas sufrir, porque él te está diciendo que le duele, él te está diciendo que no puede. Entonces a veces creo que como mamá caemos en ese error de decir: ya, hijo, porque estás sufriendo, ya no más.
cuando en realidad la mayoría sabemos de lo que son capaces y tenemos una responsabilidad de hacerlos saber a ellos mismos de lo que son capaces de lograr y apoyarlos aun cuando ellos nos digan, mamá, no puedo, estoy sufriendo, me duele. Creo que es una lección muy importante y eso es lo que me deja, ¿no? De confiar en el instinto de saber que sabemos de lo que son capaces nuestros hijos. Sí, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Cárdenas. Estoy muy de acuerdo con lo que comentaron los otros papás. Para mí, lo más importante es tener esa conexión, en este caso, con mis hijas y enfocarlo a, mira, no te limites, hay más, podemos hacer más. Y decirle, yo te voy a acompañar, va a haber coacheo y lo vamos a poder hacer. Confía en ti, en tus habilidades y en que estoy contigo. Okay. Gracias. Muy bien, gracias a ti. ¿Alguien más? Sí, acá. Ahorita ahí te alcanzaba en ti. Hola, me llamo Marcela y lo que yo entendí es que a veces no ves hasta dónde eres capaz de llegar. Ok, muy bien, gracias. Se quejan de todo. Les duele todo, siempre les duele todo. Duele la cabeza, duele la espalda, duele las piernas, duele esto, duele el otro. Y yo, es la primera vez que veo a esta comunidad, creo, de papás, y oigo a algunas señoras que de repente voltean y le dicen al chamaco, siempre te estás quejando, ¿acaso me oyes a mí que yo me queje desde las 5 de la mañana? A ver, vamos a ubicar. ¿Sabes cómo crece la estructura ósea de un niño? ¿Cómo se estiran los huesos? Son miles de microfracturas en toda su estructura ósea. Se están microfracturando y se están estirando. ¿Alguna vez te has pegado en el dedo chiquito del pie en la pata de la cama y duele cañón? Y no se fracturó, pero ¿cómo duele? Imagínate el mocoso microfracturándose de pies a cabeza, que les empieza a... No se ponen re feos en la adolescencia, la cabeza les hace larga, se les va a quitar, porque el proceso va a terminar, o sea, lo que está creciendo va a cambiar y luego ya se pone guapo otra vez el chamaco, la cuestión, o la chamaca, ¿sí? El punto es que en ese proceso el chico se queja y la mamá le dice, siempre te quejas, que bárbaro, no sé qué, a ti ya se te olvidó, porque ya pasaste por esa etapa. Pero ¿qué tal te duele crecer para los lados? Y no es físico, pero como duele. Para que veas que todo proceso de crecimiento tiene una etapa de dolor transitoria. O sea, al final el chico, si habla de dolor, no es justificación para que te detengas. Me encantaría que no fuera así. Pero ese dolor es algo que te toca vivir a ti y tienes que pasarlo. Porque si no lo pasas, se te va a volver a presentar. Y si cada vez que se te presente te lo voy a resolver, tú no creces. Te estoy arreglando algo. Esto no significa que sufran. Ojo, porque luego ponemos el sufrimiento como algo de... Ahora, tampoco se trata de volverse adicto al dolor. Hay etapas, son procesos, van a pasar, se van a disfrutar. Y es importante observar que ya pasó y poder cuestionar cómo te sentiste después. ¿Te acuerdas cómo te sentías en un principio? ¿Te acuerdas cómo llegaste a este punto? El coach pregunta, cuando eres coach, actúa como coach, lo puedes hacer como papá, sin tener una certificación, cuestiónalo. Y cuestiónalo mucho en función de lo que estás viendo que logró y de lo que tuvo que trabajar para lograrlo. Porque eso es algo que tú ves, ¿sí? Y lo has visto hacer. Entonces, él se puede dar cuenta de cómo se sentía antes y cómo se siente después. ¿Y qué logró? No lograste todo, pero no eres el mismo. No alcanzaste el mejor resultado, pero no vuelves a ser la misma persona que eras antes cuando sentías miedo, cuando tenías dolor, cuando no querías, cuando no sabías. Un papá o una mamá no tiene que dedicarse de tiempo completo. Son minutos.
Y esos minutos pueden dar un muy buen resultado y saber, me cuesta, me encantaría llevar a mi hijo. Intenta no hacerlo, porque si un día no estás, tu hijo no va a saber llegar al otro lado, porque siempre lo llevé yo, porque siempre lo hice cruzar yo, porque cada vez que veía una dificultad, la tomaba yo y la movía. Ahora, dos razones por las que los papás pueden estar haciendo eso. Una se llama culpa y la otra comodidad. Es más cómodo cargarlo que ir aguantando vara ahí a un ladito de él. Y yo me llevo, ya. Hagan la tarea y vamos a dormir. O sea, esto es un pancho toda la tarde, toda la noche. Porque, o sea, ojo, es parte del proceso, incluso que me toca vivir. Ok, ahora, y te lo digo rápido, por ejemplo, observen qué expectativas tenemos de repente de nuestros hijos en todos los niveles. Cuando mis hijos más chicos, soy papá no de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 4, tengo 5. Mira, no sé si lo hice bien, pero ganitas le eché. ¿Sí? Entonces, evidentemente, el ser coach no garantiza que salió bien, ¿sí? Y muchas cosas las comparto pensando en mi experiencia como papá y mi experiencia como coach. Cuando mis hijos más chicos estaban en la primaria, uno en primero y otro en segundo, los inscribí en fútbol, porque la escuela abrió la actividad de fútbol, soccer, en la tarde. Mis hijos soñaban con jugar fútbol y no había manera de llevarlos a otro lado. El día que la escuela abre, todos los niños de la escuela estaban inscritos en fútbol. Yo creo que la primera vez que hubo entrenamiento había como 200 mocosos en la cancha del colegio y no era impresionante ver a los 200 mocosos, era impresionante ver 400 papás, abuelitos, padrinos, compadres, vecinos que fueron a ver el entrenamiento por primera vez en la historia del chamaco, sobre todo los de Presco y primaria baja, toda la familia. En un entrenamiento por primera vez en su historia. El chico, solo por traer puesto un uniforme con unos tacos, estar parado en un campo, ya es futbolista. Con eso basta. Y tú lo ves parado así en el campo, así de mira. Todavía no coordina su movimiento con los pies, menos con un balón, pero él es futbolista. O sea, parte del show es esa parte. Quiero tener un uniforme, ser parte del entrenamiento, tengo un coach y compañeros. Y empiezan a hacer el trabajo, ¿no? Es cuando ustedes vean un entrenamiento por primera vez, sea fútbol, sea básquetbol, o sea, cualquier tipo de deportes de estos de conjunto, sobre todo los niños como el pequeño que anda ahí, ¿qué edad tiene el niño? 4. Es perfecto como ejemplo, porque entonces ves a todos los mocosos de 4 a 5 hechos bola atrás de la misma pelota a los 22. No, nadie juega lo que tiene que jugar, los ves a todos pateándose las espinillas, pisándose los pies, nadie hace, o sea, miren, señores y señoras, por si no lo sabían, eso en él es normal. Lo que no es normal es lo que ves en las gradas. El papá es el portero, hijo. Mi chamaco se para a medio campo y dice, o sea, hasta cree que lo está saludando su papá. Está ahí enojado el tipo de arriba porque el chamaco no entiende que es el portero. ¿Sí? Y anda hecho bola con los demás. Nadie juega en la posición. Así fue con mis hijos. Yo estaba impactado por la reacción de los papás. Claro, tenía ganas de hacer lo mismo que ellos, pero me aguantaba. Porque al final, cuando un hijo quiere ser futbolista, pues no sé acá, pero allá uno piensa en Madrid, en el Barça, en el Bayern, dice, con este salimos, seguro. O sea, si la arma bien, ya nos proyectamos en la primera división mínimo y en Europa, ¿sí? Así, a largo plazo podría ser. El punto es que eso pasa y el coach llega y nos dice, ok, estuve bien, voy a registrar a los niños en un torneo. Y sí, que bien, sí, que se fogueen, que vaya empezando la carrera del chamaco, ¿no? Empezamos a jugar un año. En la categoría de mis hijos, como se llevan un año, era la misma categoría para los dos más chicos. Y durante un año jugamos y todos los partidos, no hubo uno solo que no perdiéramos por menos de 8. Era horrible. Y cuando tu hijo es el portero, es peor, porque hay que salir sudándole el alma al chamaco para que regrese a jugar y a entrenar, porque una vez que le metieron 8 goles salió diciendo, no me gusta el fútbol, no me gusta ser portero.
regla de no los puedo sacar nada más porque a mí no me gusta. Mis hijos decían que no les gustaba, pero seguían yendo. Y decían que no les gustaba y seguíamos yendo a perder, porque no a jugar y vamos a perder. O sea, hubo un partido que perdimos por humanidad, nunca había oído ese término. O sea, eran partidos de niños que duraban 20 minutos cada partido, ¿sí? Y en el primer tiempo les metieron 15. El árbitro dijo, pierden por humanidad, paró. O sea, no seguimos un segundo tiempo. Y yo dije, pues buen término, qué bueno que perdieron por humanidad, porque imagínate cómo hubieran salido los niños ese día del partido. Finalmente, después de cierto tiempo, los chicos terminan el primer ciclo y hoy, gracias a Dios, dije, el próximo los inscribo a ajedrez. Pero no vuelven a entrar, o sea, o guitarra, o a ver qué hacen, pero esto no puede ser. Les pregunto, ¿a qué van a entrar? A fútbol. Y yo dije, ¿cómo? ¿Están seguros? Acuérdense que no, el profe nos dijo que este año nos va a ir bien. Esa es la inocencia de un niño cuando cree en su coach, a pesar de, dije, Alex, André, no, papá, sí, vamos, mira, dijo el coach, nos va a ir bien. Ya. Y se echaron el segundo año, y perdían, pero ya metían uno. ¿No sabes tú la alegría de todos el día que metieron su primer gol después de un año? No habían metido ni uno, llevaban un montón en el costal, y el día que metieron un gol era así de yes, como si hubieran ganado un partido, lo habían perdido, pero habían metido su primer gol. Finalmente eso pasó. Después, en ese torneo, llegaron a una semifinal, y nos sentíamos, yo no sé cómo llegaron, pero llegaron a la semifinal. Algo debe haber pasado por ahí, alguien no se presentó, la cuestión es que llegaron. El tercer año volvieron a entrar. Cuando el tercer año entraron, surgieron los torneos de TV Azteca, de Intercoles. Y entonces ahí decían, no, va a haber visorías. No, hombre, con mayor razón, 3 años jugando con visorías, seguro terminamos en Europa, ¿sí? El punto es que había que jugar. Ese tercer año, esa categoría de esos chicos quedaron campeones en su categoría, del torneo en Puebla. Y lo que observo yo después de 3 años de verlos jugar, es que de los 35 niños que había el primer día que llegué al campo, solo quedaban 7. Los demás los retiraron los papás para que no aprendieran a perder. Ojo, papás, estamos sacando a nuestros hijos de un proceso que saben ustedes perfectamente que les toca vivir. Porque si aquí me van a decir todos los adultos que cada vez que han intentado algo a la primera les sale bien, felicidades, pero eso es mentira. Has tenido que enfrentarte al proceso de fracasar para lograr algunas cosas, y no quiere decir que lo disfrutas, pero aprendes. Evidentemente nuestros hijos van a vivir su vida de esa manera. Mis hijos juegan fútbol hoy, ya saben que no van a ir ni a los Pumas, o sea, porque ya se les pasó la edad, pero al final juegan fútbol y son apasionados del fútbol y han aprendido, y lo que yo no veía que iba a pasar, pasa, ¿sí? O sea, hoy los veo y digo, bueno, tuvieron su ilusión, lo vivieron así, qué bueno, pero hoy son deportistas, futbolistas, apasionados, les gusta hacerlo, lo hacen bien, ¿sí? Y al final uno de ellos tiene aspiraciones, pero no va a ser de ser futbolista, porque ya no va, él dice, ya se me pasó, ya tiene 17 años, ya se me pasó, pero tengo otras miras, dice que va a ser entrenador. Porque no, yo le digo que es una mezcla entre Cristian Martinoli y los argentinos que narran la Champions, porque lo ves jugar a Xbox, FIFA, narrando un partido como si fuera uno de ellos, y le digo, eso es una habilidad. Al final llevas años dedicándole a eso y te veo hacer una narración entre la mezcla esa de Cristian Martinoli y los otros, ¿no? Entonces, no cualquiera lo aprende. Mira, esta frase de Alvin Toffler, lo que yo te quiero pedir que reflexiones sobre todo es esta palabra: desaprender. Lo más difícil a lo que nos encontramos los adultos, o nos topamos los adultos formados como nosotros, es a volvernos conscientes de la necesidad de desaprender. Aprendemos y reaprendemos automáticamente, prácticamente sin darnos cuenta. Son procesos automáticos. Ejemplo, levanten la mano las personas que estén aquí, que les haya tocado tomar sus primeras clases de computación, sea la secundaria, la prepa, la uni, y que las primeras clases de computación que te tocó tomar era para aprender a utilizar el sistema operativo MS2. Levante la mano. No están tan chiquitos, ¿eh? Con esto ya me doy una idea de qué rodado traemos todos acá, ¿sí? Este es el modelito que nos cargamos, MS2. Ok, bien. Cuando era MS2 no había Windows, ¿sí?
No existía Windows, todo era base de comandos, control P, control Z, F5, todas esas cosas, ¿no? Para mí fue dificilísimo, no lo aprendí nunca. Si acaso el control P, ¿sí? Y el Z, era lo que me sabía, pero los demás, o sea, no lograba entender cómo funcionaba. La cuestión es, aparece Windows, ¿qué? 3.0. Luego del 3.0 aparece el 95, luego el 95, 97, 98, 2000, Vista 10, iOS, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes en la actualidad están utilizando iOS o están utilizando Vista 10 y empezaron intentando aprenderlo con MS2, y algunos a lo mejor de MS2 a Windows, en realidad el mouse era un mouse. Lo tenían allá arrinconado porque estaba más hecho yo para los comandos que para el mendigo mouse. Aunque estuvieran en los Windows, no usaba las ventanas y yo usaba los comandos. Algunos a la fecha se siguen usando los comandos. ¿En qué momento de repente pasaste a que ahora resulta que ni siquiera el mouse ni el teclado tocas la pantalla y todo lo haces ahí? O la pantalla es touch, etcétera, y todo lo mueves y lo haces, lo amplías, etcétera. Pregunta, empezamos en un sistema operativo como ese y hoy estamos manejando un sistema operativo como iOS, Vista 10, etc. ¿Volvieron a aprender computación? No, en realidad ya las bases ya las tenías, te fuiste adaptando a un proceso moderno y sin darte cuenta, porque cuando yo estaba intentando aprender computación fui a tomar cursos de paquetería de Office, Excel, PowerPoint. No aprendí nada, o sea, todo el mundo decía que era una maravilla Excel, yo se me hacía tan difícil hacer una fórmula, etcétera, y PowerPoint, o sea, menos, era para genios, magos, etcétera. Todavía el Word pues servía para redactar, ¿sí? El punto es que eso es algo que nosotros no nos dimos cuenta, pasamos al otro proceso sin entrar en choque. El uso de un celular, de un smartphone. Todavía por ahí la típica señora que no quiere soltar su Nokia 320. Unos ladrillitos de ese tamaño así azules. Buenísimo. Rebotan en el piso y siguen prendidos. Entran al excusado una vez al mes, lo sacan, lo destapas, lo metes en arroz, lo conectas y prende. No es 3G ni 4G, pero andas en la sierra y tiene antenas para arriba, o sea, toda la señal del mundo. Con tu 3G y tu 4G te metes abajo del carro y pierdes la señal. Entonces al final dices, ok, ahí está la señora con su Nokia y lo compró cuando el chico tenía 4 años, ¿no? 5 años después, o sea, el niño de 9, 10 años, la señora sigue con su Nokia y para verse fashion le compra carcasa de cebra, de tigre, de la revolución, de Navidad, y que nomás le va cambiando la carcasa y la señora anda de acuerdo al mes, ¿sí? La cuestión es que un día el niño que ya tiene 9, 10 años la ve contestar su Nokia, y el niño lo saca de acá. Y el niño voltea así y dice, no manches, yo contesté el teléfono ya. Da vergüenza, mis amigos te ven contestando la porquería de teléfono, es un ladrillo. Le cambian el teléfono sin avisarle. Le tiran a la basura su Nokia. Le pasan el número ahí, contactos y todo, y el 10 de mayo le aparece su smartphone touch. Y entonces, ¿dónde está mi celular? En la basura. Ahí está, ese es tu número. Ahí está todo, ahí están tus contactos. Yo no lo voy a tomar y al principio no lo quiero ni tocar. Después de un mes, que descubre que en ese aparato hay algo que se llama WhatsApp. Y si tiene Wi-Fi, la vida la trae en la mano y con un dedo la mueve hacia arriba, hacia abajo, porque lo mismo se ríe que se enoja viendo la pantalla. La perdimos. Choques por alcance, se le quema hasta el agua en la cocina por estar clavada en el smartphone. ¿Aprendió a hablar por celular la señora? No, ya sabía usar un celular. Poco a poco se dio cuenta que se volvía hábil. Algunos tenemos un celular súper moderno y lo usamos como teléfono, cuando es una mega computadora que traes en la mano. Pero anda fácil. ¿Sí? El punto es, desaprender es un proceso inconsciente. Cuando nos encontramos ante situaciones que son diferentes a la estructura con la que fuimos diseñados, es normal que choquemos. Si yo me encuentro en una situación que me parece que no es la que a mí me fue insertada, enseñada, mostrada durante mi vida en la escuela, en la familia, en la sociedad, y me presentas un modelo distinto al que yo tengo, lo primero que hago es resistirme y chocar ante ellos y decir, espérate, esto no sirve.
Un ejemplo, todo lo que aprendí en escuela primaria, todo, absolutamente todo, se me fue dado sin fecha de caducidad. No hay una fecha en que me hubieran dicho, cuando llegue el año 2000, te tienes que adaptar una... ¿Cómo se llama? De esas cosas que le bajas al celular. Una aplicación para que te actualices. O sea, lo que yo aprendí en la primaria me lo dieron para que me sirviera hasta hoy. Y como no soy docente de formación, nunca he sufrido una sola actualización. Así que todo lo que me enseñaron mis maestros de primaria hace más de 46 años sirve. Eso significa que el modelo de primaria con el que yo crecí es funcional, no actual. Funciona, pero no está actualizado, y eso no importa, ¿ok? Lo que yo aprendí en mi familia, con mis padres, la manera como mis padres funcionaron como padres, como autoridad, como familia, no es el que yo vivo, pero el que me dieron funciona. Si no, no estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy. Cuando me encuentro un modelo distinto al mío, el choque es natural. Porque lo primero que hago es comparar lo que yo traigo con lo que me estás planteando que además no conozco. Y el choque es normal. Entonces, desaprender es decir, a ver, espérame, entiendo esta resistencia, pero tengo que voltear a verme y decir, ¿qué necesito desaprender? Desaprender es poner lo que sabes aquí en stand-by y abrirte, escuchar y volver a tomarlo, porque lo que sabes son tus cimientos, es tu esencia, es en lo que estás parado, es lo que te ha hecho lograr cosas que has logrado hasta hoy en todos los ámbitos. O sea, yo no voy a tirar a la basura mis cimientos, esos van a seguir ahí. Y lo único que estoy haciendo es remodelando la arquitectura, pero la esencia sigue siendo la misma. Entonces, uno tiene que aprender a desaprender y volverse consciente de ese proceso, porque nos va a costar trabajo lo que sea si no lo estamos manejando así. Ok. ¿Qué entendemos por educación? Yo hago esta pregunta y les pido que observen estas dos respuestas que yo propongo. Si hablamos de educación formal o educación informal. Si fuera educación formal, ¿cuál sería la educación formal en su opinión? La escuela. De hecho, pensando en el modelo de la escuela, lo que tendríamos que decir, nuestra Constitución, la ley dice que todo individuo de 3 años tiene derecho y obligación a asistir a nivel preescolar de educación. O sea, formalmente, todo niño de 3 años en nuestro país debe estar cursando primero de preescolar. Formalmente, lo dice la ley, ni siquiera porque lo dice la ley pasa. De cada 10 niños en edad preescolar en nuestro país, solo 6 asisten, 4 ni siquiera van. Las razones son de sobra, pero esa es la realidad. Ahora, por otro lado, los niños llegan de 3 años y pasan de 3 a 4 años, primero de preescolar, de 4 a 5 segundo, de 5 a 6 tercero. Cada grado tiene actividades específicas y objetivos de aprendizaje que alcanzar. Los niños no llegan a preescolar a perder el tiempo ni a matar la mañana, Porque no creas que se para la misa así enfrente del grupo de niños de preescolar y dice, chicos, vamos a ver cómo matamos el día hasta que vengan por ustedes. Hay un plan. Tienen un programa de aprendizaje y al final de los 3 años el niño tiene un perfil de egreso, como en la carrera. Los perfiles de egreso se establecen desde preescolar, primaria, secundaria, y después de esto dices, una escuela que tiene un modelo desde preescolar a secundaria, es educación básica, el perfil de egreso de un estudiante de educación básica es este. Eso se hace formalmente. No significa que todos alcanzan el mismo perfil, no significa que todos alcanzan a desarrollar las mismas habilidades. Hay máximos y hay mínimos. ¿Sí? Mínimo esto, máximo esto. Y si te pones a pensar, ustedes en su vida también hacen planes. Tienes un plan, haces un plan para el 2019, lo hiciste en diciembre del 2018. Hoy estamos 5 de marzo del 2019. ¿Cómo vas con tu plan? Puro 10. ¿Cómo vas con la dieta? ¿Cómo vas con los ahorros? ¿Cómo vas con todo eso que planeaste? O sea, hiciste un plan formal y sin embargo hay cosas que evitan que suceda. ¿Por qué tiene que pasar con un niño que el niño tiene que sacar 10 de... ¿Podría variar? Sí. ¿Podría variar por condiciones externas? Seguro. Podría variar porque él
¿Está teniendo algún impacto? Sí. El plan sigue. Tenemos mínimos y tenemos máximos. De acá no bajas y me encantaría que estuvieras acá. Igual que yo puedo decirte, estos son mis objetivos. Mínimo, debo cumplir estos. Me encantaría estar acá. Y hago un trabajo para llegar al máximo. Pero no implica que va a salir al máximo. Lo estableces. O sea, formalmente sería eso en la escuela. ¿Cuál sería la educación informal? La casa. La vida. Me dijo un día una señora, la de la vida, ¿cuándo empieza? ¿Desde que nace? Miren, aquí veo muchas mamás modernas. Y nada más te voy a preguntar, ¿cómo fue tu último proceso de gestación con el más pequeño de tus hijos? Y quiero que te des cuenta que el proceso de gestación que viviste con tu hijo más chico no tiene nada que ver con el proceso de gestación que tuvo tu mamá contigo. Lo que hiciste durante la gestación de tu bebé más pequeño es totalmente distinto a lo que hicieron tus padres contigo. El modelo de gestación cambió. ¿Y el producto? También. Se llama causa-efecto. Nosotros, como papás, de repente, algunas señoras y de lo más viejito, el psicoprofiláctico, ¿no? De lo más viejito. Luego te vienes un poco más para acá y puedes empezar a decir, puré prenatal, gimnasia, la. Y entonces allá están todas las gorditas. ¿Qué está de moda hoy? No, pues el gimnasio, fulano, levantó a las embarazadas. Tuvimos una cifra para flagelarse. 0.5 libros por piocha al año. Y yo me imaginaba cuando decían eso, decía, puta, ha de haber un montón de mexicanos encerrados en un lugar leyendo 24 horas seguidas para completar medio libro. 120 millones, haz la regla de 3. Para que veas cuántos mexicanos necesitamos que lean para tener medio libro. Pero leemos desde tercero de fresco. Medio libro nomás, desde el tercero de fresco. Mi lógica dice que si queremos aumentar el nivel de lectura, hay que empezar en maternal. Si en tercero de fresco tenemos medio libro, si empezamos en maternal, porque lo completemos. Es mi lógica. Hace 2 años escuché una noticia. Yo me levanté temprano, estaba trabajando en X lugar, una ciudad, pues no me acuerdo dónde fue. El punto es que abro los ojos, prendo la tele y en la tele estaba el Carlitos Loret. Ay, pobrecito. Hizo cada cosa, pero bueno. Tiene uno de los mejores tiempos del país entero. Entonces prendo la tele y lo empiezo a escuchar que dice: Conaculta y la UNAM actualizan promedio de lectura per cápita en nuestro país. Yo iba a ir al baño en ese momento y a bañarme y todo, y dije, no, yo me quedo. Aunque llegue tarde al colegio porque duran 20 minutos los comerciales, digo, al regresar. Y me dije, no me lo pierdo, yo necesito la noticia de pe a pa, que me digan cómo está esto. Ahora, ¿por qué le puse atención? Porque a Conaculta y a la UNAM yo les creo, la verdad. O sea, dije, si fuera otro el origen de la información, me voy a meter al baño. Pero era Conaculta y la UNAM, dije, va, yo quiero escuchar. Regresan y empiezan a explicar. Y entonces dicen, a partir de hace 2 años más o menos, el promedio de lectura per cápita anual en nuestro país es 3.5 libros. Yo me quedé así, dije, pues ¿cuánto me dormí? La noche me acosté al 0.5, hoy amanecimos al 3.5. Ojalá un día me acueste así y el Producto Interno Bruto también suba de golpe 3 puntos porcentuales o algo así, no sé, algo así pase. La cuestión es que no se había actualizado, o sea, llevábamos mucho tiempo manejando una cifra flagelante. Al hacer la actualización quedamos en 3.5, pero ok, viene el señor y resulta que él lleva viviendo 8 años en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Chile, o en Alemania, o en Japón, en alguno, no creas que en todos. 8 años no me alcanzó ni el país, o sea. El punto es que llega y trae un niño de 7 años de edad, o va a cumplir 8 el chamaco. Y entonces le pregunto, oye, ¿y a qué grado vas a inscribir al niño acá? Porque el niño no ha vivido acá. El modelo educativo que conoces es el de esos países que te comenté. Y entonces él me dice, no, creo que aquí va a entrar a segundo de primaria. Ah, bien. Pregunta, sobre todo cuando viene el extranjero. ¿Y ya lee? Digo en alemán, ¿no? Porque estabas en Alemania, o en inglés, o no sé, japonés. Y la respuesta natural de la gente que no conoce otro modelo más que el de esos países, te contestan, no. Allá los niños no empiezan a leer antes del segundo de primaria.
La respuesta o el comentario acá es que atrasados están los gringos, ¿no? Tan presumidos los argentinos y los mocosos no leen el segundo de primaria que va a Al mío me lo becan para Harvard si lo llevo para allá. Lee el corrido en inglés el tercero de kinder, imagínate. ¿Sabes el promedio de lectura per cápita de los países que te mencioné? Es de 6 a 8 libros. Y no leen los niños antes de segundo de primaria. ¿De manera obligatoria? No. Ninguno. Finlandia, Singapur, de los países con más alto índice de lectura en el mundo. Y se habla de que estamos entre 15 y 20 libros per cápita por año. Y tampoco es obligatorio. ¿A dónde voy? Si tus hijos leen el tercero de kinder, qué bien. Nosotros vivimos un modelo donde aprender a leer temprano representaba un mejor modelo o mayor inteligencia. Y luego resulta que traemos a los niños en las fiestas de fin de semana como payasos de familia. Porque el chico tiene 5 años, ya medio lee o lee, y entonces llegas y le dices: a ver, hijo, véanle a su tata, para que vea a su tata qué inteligente. Y está el niño leyendo, y al otro que no lee, porque dice: mire, burro, ahí está, su primo sí lee, y tiene un año más o menos que tú, es bien burro. Es súper motivante. Seguramente crees que esa es la forma correcta de llevar a un niño a entender que la lectura es algo que le puede gustar, le tiene que gustar, le va a servir. No. Los niños terminan leyendo por agradar a otros, no porque en realidad la lectura les nazca. ¿Cuántos de nosotros aprendimos a hacer cosas porque desde chiquitos nos pedían que lo hiciéramos para caerle bien a alguien, para que te aplaudieran, para que te premiaran? El día que no te interesa no lo vuelves a hacer más. Dime de un puberto que haya leído chorros de libros en tercero, primero de primaria y hoy lo hagas leer un cómic. O sea, si a mí, si antes leías mucho, mija. Uy, libros y libros. 14 años ya. Qué bromero. Y además, todavía pensar que la lectura tenía otro sentido, ¿no? Ojo, que llega el niño en la noche y dice: papá, es que no puedo dormir. Lee, hijo. ¿Qué va, sueño? No, yo cuando tengo un sueño agarro un libro. Fíjate la relación que hacemos con la lectura. En lugar de que no agarro un libro porque pierdo el sueño, ¿no? No puedo dormir, lee. Y desde chiquito, lee, porque te vas, sueño. Y si no le da, ¿qué vas a hacer? O sea, al final de cuentas hay una relación entre que la lectura es algo que te va a servir como somnífero. Espérame. ¿Así nos traen a nosotros? ¿O ese es el modelo del que venimos la mayoría de nosotros? O bueno, yo pues no puedo hablar por ustedes. Esto es lo que hicimos muchas veces de chicos. Ejercitar la memoria. Y no es que sea malo, pero de repente fue solo eso. No nos dejó más. ¿Sí? Y por ejemplo, si el niño sabe todo el protocolo y tú, mamá, papá se lo enseñaron, un día, supongo que alguna vez, de pura casualidad, aquí en Culiacán, han llegado a sentirse como molestos. Pura casualidad. Una caja, medio calorón, 45 grados, algo pasó, estás atorado, se descompuso el aire del clima, el aire del coche, no está funcionando. Que tienes una tapa haciendo así, a punto de botarse. Si te acuerdas cómo te sientes en ese momento, tu ritmo de respiración se altera, obvio tu frecuencia cardíaca también. Vas a un lugar caminando, llevas al niño súper educado que tienes, que se sabe todo el protocolo aquí de la mano, y no sé si te has fijado cómo caminas, cómo respiras y tu frecuencia cardíaca. Con el mocoso ahí levitando en la banqueta, porque a veces toca con la punta, a veces con el pie, o sea, va en un paso tras otro. Y quiero que voltees a ver la cara del niño cuando te vuelvas a encontrar un papá o una mamá así, con el niño tomado la mano. Fíjate dónde lleva la vista el niño así. Yo ustedes nos veo hacer todos como. No sabes qué onda, le va colgado a la mano, ¿no? Entras al lugar a donde vas, no saludas, no pides por favor. Tampoco das gracias, no te despides, azotas la puerta, regresas al carro, sientas al niño, le pones el cinturón, te acomodas en el volante, le das un golpe y piensas en voz alta.
como vomitar el volante. Y el mocoso sentado detrás, termina la escena 5 minutos, se te queda viendo y te dice: mami, ¿por qué eres tan grosera? Oh, tan mal educada. ¿Sabes qué es lo peor que te puedo decir? Cuando el niño voltea, se queda viendo y te dice: y yo no te dije. Yo estoy a punto de estallar y el otro me sale con su pelito. ¿Qué no te dije? Yo he visto más de un papá que cuando el mocoso así. ¿Sí? Y el chico siga. Órale. Que el niño no conteste no significa que no piensa. En ese momento el niño tiene una contradicción total entre lo que le has dicho 5 años. Por favor, gracias, con permiso. ¿Sí? Eso no se dice, mi amor. ¿De dónde crees que lo sacó? O sea, se me ocurrió. Llevo 5 años diciéndole al mocoso, el día que hago lo contrario, lo lógico es que utilice la información que yo le puse. Es un software, lo estoy cargando, no es un recipiente vacío. El chico hace una pregunta que, de acuerdo a la interpretación y la experiencia que yo tengo, cuando un niño cuestiona a su mamá de esa manera, la interpretación que hay es un grosero. ¿Dónde aprendiste eso? Porque yo le preguntaba a mi mamá, yo soy tu madre, para la 5ª vez dije que haga lo que quiera, yo las dudas me las trago, o sea, ¿para qué le voy a volver a preguntar? Nada más quería una respuesta. ¿Saben cuántas veces en la escuela un maestro se sabía la clase de memoria? El tipo llevaba 25 años dando la misma clase de 7 a 2. Y un día se me ocurrió levantar la mano para hacerle una pregunta. Y le dije: profe, no lo entendí. Y entonces me quedó viendo y me dijo: ¿a qué no lo entendiste, Retano? Y todavía le expliqué. Es que la verdad subió y bajó, vino, no sé qué. Y entonces volteaba a ver al grupo y le decía al grupo: levante la mano el que no haya entendido lo que me está preguntando su compañero. Sáquete. No, fuera. Vienes con tu madre si no vienes. Cuando llegaba mamá, decía: señora, mamá me está inquietando el grupo. No para de hablar. Mire, me hace preguntas que en 20 años nadie me ha hecho. Y mi mamá volteaba y decía: hijo, te vas a trabajar. Y de la primaria, quédate callado. Neta, yo tuve compañeros que se encargaban de entrar al salón para sacar de onda a los profes. A eso se dedicaban. Pero también tuve compañeros y dudas legítimas. Realmente eran dudas, pero cuestionar en ese tiempo era ser grillo. No tenías pensamiento crítico, eras grosero. Hoy hablamos de que los niños tienen que tener pensamiento crítico. Yo quiero a mi hijo en un colegio que motive, incentive y promueva el pensamiento crítico. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo no sé qué hacer con el pensamiento crítico, porque en el modelo en el que crecí era una grosería. Ojo, papás, si tus hijos te están haciendo preguntas, 2 cosas. Una, eres una fuente fidedigna de información. 2, ¿sí? Qué bueno que te preguntan a ti, porque dudas tienen, y si tú no las contestas o no les oyes decir preguntas, alguien se las anda contestando allá afuera y no eres tú. Ni sabes el criterio, ni sabes los parámetros, pero dudas los niños tienen. ¿Cuántos años tiene el joven? 4. ¿Qué cantidad de información tiene? De 4 años. Compárala contigo para que veas la diferencia. Y date cuenta que seguramente hay información que todavía le falta completar, por edad, por avance, experiencia, vivencias, etc. Qué bueno que te pregunten. Y cuando te pregunten, no te angusties, ningún papá sabemos todo. Pero gracias a Dios existe Salud. Y entonces podemos ir a preguntarle y analizar qué vamos a responder o qué tenemos que escoger. ¿Cómo formo el criterio de mis hijos? Si no es analizando todo lo que hay. O sea, tú vas a encontrarte cosas ahí que la neta, para nada, pero no puedes evitar que tus hijos la vean.
Lo que sí puedes enseñar es, mira, mi parámetro es hasta acá, de aquí para acá me parece que no. Se establecen criterios en función de tu experiencia y tu conocimiento. El chico lo va a ampliar, porque de alguna manera nos va a ganar en ese sentido, más tarde o más temprano, y eso no es malo, es normal. Totalmente normal. La educación es un gasto o una inversión, papás. Inversión. Otra vez, ¿es un gasto o inversión? Inversión. ¿Neta? A ver, para que lo grabes a todos. Les voy a pedir que todos levanten la mano y hagamos así. Es una inversión. ¿Ya? ¿Listos? Sí. Porque la próxima vez que te estés quejando en el mes, eso mira. Así. Miren, vamos a suponer que es una inversión. Ya no sé, no, la neta no. Un día me dice, no, pues a corto plazo es un gastazo. A largo plazo es una inversión, pero aquí a corto pues sí es gasto, como quieras, ¿ok? Si es una inversión, ¿para quién es la inversión? ¿Para quién? Para el niño. Para tu yerno, para tu nuera. Quienes vienen con su esposa voltea a ver dónde quedó la lana de tus papás, gracias. Sí. Ya que no hiciste de metieron re poquito, pero te lo llevaste tú. O sea, en la casa de tus papás no está, ¿no? Eso queda claro. El punto es, la inversión sabemos perfectamente que no es nuestra. Y muchos de nosotros estamos haciendo simplemente intentando multiplicar algo que aprendimos. Si mis papás hicieron esto, puedo mejorarlo, lo mejoro. Si lo igualo, perfecto. Y si no, de todas maneras, invertir o gastar es tu decisión. De nadie más. De nadie más. Tú vienes y te sientas aquí el día de hoy. Y tú decides si viniste a gastar o invertir tu tiempo. Yo no, el colegio tampoco. Puedes salir de aquí y decir, vine a perder el tiempo. Con todo respeto te digo, esa es tu bronca, no es mía. De verdad. Porque puedes ir a todos lados a gastar o a invertir. Escoge. Tú decides qué vas a hacer. A ver, señora, ¿qué piensas un poco sobre cómo fue tu proceso en secundaria? Porque cuando estábamos en la secundaria, que yo sepa, al menos en mi caso, yo lo hice en San Luis, no había bullying. ¿Sí? ¿Acá sí había bullying? Bueno, sí, carrilla sí. Pero yo nunca escuché que hubiera cursos para la prevención de la carrilla. Aquí en Culiacán sí tuvieron cursos para la prevención de la carrilla cuando estaban en la secundaria, para nada. Te le echabas a pelo. ¿Y cómo crees que llegabas a ese proceso? ¿Cómo crees que llegábamos a la etapa de la secundaria donde siguen llegando los chicos con un nivel de tolerancia a la frustración así? Mira, el problema del bullying no es el bullying así, siempre ha existido. El problema es el nivel de tolerancia que un niño tiene desde temprana edad y al llegar a la adolescencia. Nosotros fuimos vacunados por nuestros padres, por los vecinos, por los hermanos. Llegabas a la secundaria y te topabas con esa onda y aguantabas. Hoy los chicos no pueden. Y es virtual. Yo les digo a mis hijos, ¿sabes cómo era mi bullying? Face to face, hijo. ¿Qué Facebook? ¿Qué Facebook? Face to face era el bullying. Hoy no lo puedes aguantar y es virtual. Imagínate el nivel de tolerancia que traes a la frustración y de autoestima. Porque al final de cuentas es un ejercicio que va de la mano. La autoridad, papás, y la frustración, cuando los ejerzas o cuando los dejas de ejercer, tienen que ver directamente, ¿sí?, con la autoridad, con la culpa y la comodidad. Los dos. Y uno te lleva al otro. Cuando ejerces autoridad y vives el proceso con firmeza, lo que te vas a dar cuenta es que vas a provocar del otro lado la frustración normal. No sé a ti, pero mi papá cuando decía no, su no solo tenía 2 letras. Una N y una O, punto. Y donde yo no respondiera a la primera, nomás volteaba y me decía, ¿qué no me oíste? Y si en algún momento, por ejemplo, si alguno de ustedes fue berrinchudo, ¿qué es un berrinche? Un proceso de frustración, ¿sí? Justificado o injustificado, emocional. Puede tener justificación o no, es un berrinche. Y yo no sé cómo pasaba, pero ¿sabes cómo me curaba los berrinches de mi papá? Mira, mi jefe casi no intervenía, la verdad. La que era ruda era mi mamá. Pero mi jefe cuando intervenía era... Y nomás volteaba y cuando estaba así, oye papá,
No. Es que... ¿Qué oíste? ¿Qué te dije? Y empezaba a sentir aquí. Y mi jefe se paraba, así de me decía, ¿tiene ganas de llorar, mijo? Y cuando él decía, ¿tiene ganas de llorar? Mis piezas se echaban raíces, con mi mamá corría, con él me quedaba sembrado ahí. Y la siguiente pregunta de mi papá era, si quieres le pego para que llore por algo. Nunca le alcancé a decir no gracias. O sea, preguntarle llegaba al cinto 3, nunca más. 1, 2, 3, punto. No se volvía loco, nunca había mi jefe. No, se acabó. Así mira, con toda la conciencia del mundo tomando una acción violenta, autoritaria y lo que quieras, pero no lo vi vuelto loco. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando perdemos el control en el proceso. Espero que sea feliz, ahora si mi hijo es feliz y yo no, pues seguro el problema es el chamaco. O sea, no entiendo qué es. Al rato les hago otra vez esta pregunta. Modelos de cambio, papá, la educación cambia, siempre cambia. Va a ser siempre diferente. Y no es una cuestión que yo tenga que aprender. Un día estaba mi hijo André, y ahorita tiene 15 años. Cuando estaba en primaria, lo vi haciendo una tarea. Entonces pasé por la mesa y me asomé a la libreta, me llamó la atención porque lo que vi ahí no lo conocía. Y entonces le dije, a ver André, ¿qué estás haciendo, hijo? Y no sé cómo le contestan los chamacos acá, pero el mío volteó y me dijo, Obi, ¿sabes matemáticas? Yo sentí como grosería el Obi, y dije, ¿qué le pasa? ¿Cómo que Obi? Y entonces yo volteé y dije, Obi, esos son números y es matemáticas, quiero saber qué operación aritmética, que vea que tengo mundo también, ¿sí? Estás haciendo. Y entonces ya digo, no, son divisiones, papá. ¿Quién te enseñó a dividir, mijo? La Miss. Volteé con mi señora así, la Miss de Andrés no sabe ni dividir, ¿verdad? Ven a ver lo que está haciendo el chamaco Galera. Yo vivo en la ciudad de Puebla, no soy poblano, ¿ok? Hago la aclaración, si hay algún poblano tampoco tengo en contra nada de poblano, nada, ¿sí? De hecho amo a los poblanos, tengo 2 hijos poblanos. Maravillosa jugada. Amo a 2 poblanos por lo menos. Los demás quién sabe. El punto es que a los papás en Puebla, cuando nos da por el lado académico, estamos cañón. Agarro la silla, me siento junto a André, ya que me había dicho que eso era una división, y le dije, a ver, explícame, ¿cómo que eso es una división? De repente el chamaco lo vi como pavorreal, ¿no? Se infló así como diciendo, ahorita le enseño a mi jefe cómo se divide. Y me empieza a explicar. Yo así me... 2 minutos, 3 minutos llevaba Andrés explicándome la división cuando nada más le dije, para. A ver, hijo, no tienes ni idea de qué me estás hablando. Estás hecho bolas y como ya no sabes cómo llegar al resultado, me estás jugando el dedo en la boca. Eso no es una división. Cuando yo fui a la primaria, porque obvio fui a primaria y obvio dividí en primaria, lo empiezo a cuestionar. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué yo no veo que hagas? Claro, Andrés no podía contestarme una sola pregunta y de repente de estar como pavo real, lo fui viendo cómo se desinflaba hasta que de repente lo vi contra la silla con los ojos abotagados de lágrimas, listo para chillar. Le empezaba a temblar aquí la barbilla, ¿se han visto? Al suyo pues cuando le hace así la barbilla y los ojos se le llenan y le empieza a temblar. Así Andrés. Y en ese momento cuando le veo los ojos y le veo la temblorina acá, yo para adentro dije, ya la regué, pues no me iba a ayudar. Ya estaba mi esposa viéndome así de, ¿cómo que le ayudas al niño, no? O sea, lo tienes chillando ahí. Y entonces le empiezo a sobar el hombro y le digo, tranquilo Andrés, relájate, mijo. Si no te estoy preguntando para que te estreses. Yo tengo otros métodos para estresar más rápido que 3 minutos, porque en 3 minutos ya estaba listo. Le empiezo a sobar el lomo ahí, tranquilo, relájate, mira, yo te voy a enseñar, esto es muy fácil, pongo la hoja en la mesa y todo, y le digo, mira mijo, ojo, tranquilo, 3 patadas aprendes, lo primero que tienes que hacer para aprender a dividir, vas a dibujar la casita, mijo. Que le dibujo la casita. Y André así,
Sí saben de qué casita les hablo, ¿verdad? Sí, bueno, Andrés no tenía ni idea. Entonces, en ese momento yo creo que Andrés decía, pobrecito, mi papá se casa de 2 palitos. Él le pone 2 palitos y 2 agüitas, yo con 2 palitos decía que es casita. Obviamente todos ustedes saben, porque venimos de un modelo donde la galera, que siempre ha sido galera, le decíamos casita. Y si mi mamá me preguntaba qué te dejaron de tarea, yo le decía 5 de casita y 5 de por. Y mi jefa decía, ok. Ella sabía de qué hablaba. Mi hijo no tenía ni idea de qué hablaba. Le dibujo la casita, le digo, ya que tienes la casita, mi hijo, vas a poner el número de adentro. ¿De adentro dónde? Obvio, de la casita. Luego que tienes el número adentro, pones el de afuera. Ya que tienes casita, número adentro, número afuera, viene la pregunta más importante para que aprendas a vivir, mijito. ¿Cuántas veces cabe el de afuera en el de adentro? Esa es la cara del chamaco. Cuando yo le pregunté cuántas veces cabe el de afuera en el de adentro, ¿cómo veía así de no manches? Que yo supongo que un niño dirá, ¿cómo le hace mi papá para meter el de afuera en el de adentro? Obvio, lo vi friqueado, no daba para atrás, no daba para adelante, dije, le voy a ayudar. Para eso soy su papá, para echarle la mano. Dijo, cabe 3. ¿Y el 3 lo vas a poner? Arriba de la casita, muy bien, lo pones arriba, multiplicas el de arriba por el de afuera y el resultado de la multiplicación del de arriba por el de afuera, amigo, se lo vas a restar al de adentro, pero no lo apuntes. Llévalo aquí, mijito. No estabas viéndote la cara así de aquí, ¿dónde? O sea, todos nosotros sabemos de qué hablo porque eso era parte del modelo en el que nosotros crecimos, pero si lo platicas con un chico, si se te queda viendo, si te ¿qué? Y te va a decir, no es así, etc. Finalmente yo vi que Andrés no daba, ¿no? Y entonces dije, mire, me llevas aquí, le pides prestado, y subes y bajas, y haces y terminas, ¿no? Entonces dije, ¿qué hubo? ¿Cuánto me tardé? ¿Viste qué fácil? Así vas a hacer las otras, ¿no? Y en ese momento yo creo que Andrés decía, maldita la hora en que pasó junto a mí, si yo no estaba haciendo la tarea, y al final, le dije, ¿qué pasó? No, papá, es que yo no puedo hacer la tarea así, ¿por qué no? Me la va a calificar mal a mí. Me dijo, me la voy a firmar. Y mi firma vale en el cheque porque no vale en la tarea. Así se ponen en el pueblo los papás, acá no, pero allá sí se ponen editores en ese sentido. Evidentemente André, parado así, ¿no? Y le dije, y mira, mijito, a mí ninguna misma regresa a la tarea. Ninguna. Le voy a enseñar la comprobación. ¿Se acuerdan que llevaban comprobación a mí? Claro. La comprobación a mí no me la devuelve. Terminamos la comprobación y dije, órale, las que faltan. Iba yo caminando ya, volteé a Andrés y me dice, ¿qué pasó hoy? No podría haber un tutorial. Y yo volteé con mi señora así de, ¿qué es un tutorial? Y mi señora de, un video de YouTube. Mi amor, me dijo al final. Y ay, que video de YouTube. Miren, cuando platico esto, muchos papás dicen, ¿cómo puede ser que no sepas que era un tutorial? André tiene 15 años, eso fue cuando estaba en quinto de primaria, ¿sí? Y yo había escuchado el término, pero no tenía nada que ver con mi vida laboral ni personal. Yo no había usado un tutorial hasta ese momento, según yo. Pero después descubrí que eran los videos de YouTube. O sea, yo veía tutoriales creyendo que eran videos de YouTube. Porque existen los videos de YouTube mucho antes de los tutoriales. Para André, hablar de tutoriales era algo normal porque André ve tutoriales desde que jugaba Wii. Cuando se atoraba en un juego, en un nivel, se iba a YouTube, buscaba el tutorial y le daban el truco. Entonces él entendió que el tutorial era parte de una herramienta para aprender algo, como parte de su vida cuando estaba en quinto de primaria. Obviamente a eso voy, la educación va a cambiar. Andrés está en primero de prepa. Obvio, sabe dividir. ¿Sabes cuándo me volvió a preguntar y cuándo me volvió a meter? Nunca. O sea, yo entendí una cosa, ni André tiene que aprender el modelo que yo tengo, ni yo tengo que aprender el que tiene André.
Si tengo apertura, lo dejo fluir. Y evidentemente sabe dividir, está en prepa. Pues. Lo que no aprendió, como lo hice yo, hoy André y yo nos sentamos a hacer divisiones y llegamos al resultado. Yo en mi Ford 76 y él en su Kia Forte 2019. O sea, vamos a ir a Mazatlán ambos en condiciones distintas. O sea, no es bueno ni malo, son diferentes. Claro que puedes aprender. Vete a la escuela a aprender. O sea, un maestro no tiene por qué decirme algo que el maestro aprendió, y no creas que el maestro aprendió todos de muy buena gana. Los maestros tenían la última palabra, ¿te acuerdas? Ellos eran autoridad, toda, y no había quien dijera nada. Crecí en San Luis de Colorado. Todavía no vamos a salir a tiempo, y entonces llega el mocoso, ¿sí? Con un gallo pagado. Todavía. Con el cuello de la camisa, no facho, chueco. No lo trae facho, lo trae chueco. Y la señora se pone, la ven llegar al chamaco. Nomás le ves la cabeza como se hace para todos lados. Hasta que le enderezan el cuello y ya sentado que está comiéndose un cereal, el gallo, que lo podría sentar con gel, amor y una caricia. Nomás ves a la señora. Va adentro del plato de cereal la nariz del chamaco. Y una vez que termina de hacer eso, voltean y le dicen: instrucción que les pido por favor, que dejen de usarla. No te vayas a ensuciar la playera con el yogur. No terminas de decir yogur, gemitas de huevo, chocomil. Te dije, acerca la cara al plato, 8 añotes, ¿cómo es posible? La misma va a decir que yo soy una cochina, pero diario te tengo que estar diciendo. Y eso parece normal, porque además pasa diario. Y lo que estamos haciendo en todo ese momento es equipando la mochila emocional de nuestros hijos. Todo lo que está pasando diario es un equipamiento emocional. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo mando? Suben al carro y todavía van en el carro. Un día lo vi y no me lo contaron, lo vi en Cancún. Estaba yo esperando una luz roja, verde más bien, para cruzar, y en eso pasa, se me estaciona a un lado en la misma dirección una señora en su mamiván. Sí sabe, ¿no? O camioneta de señora. Porque luego llegan los compas, no, esa señora es una de hombre. Esa de señora no, que es una de hombre. Y entonces llega la señora, se para así en la mamiván, y yo volteé y la vi. Estamos en Cancún, 7:30 de la mañana, en Paraíso, y la señora así, mira, agarrada del volante, así que le enterraba los dedos en lo blandito del volante, con un retrovisor medio chueco, porque además acomodan el retrovisor para llevarlo a tiro de piedra de la casa al colegio, ¿no? Y de repente yo volteé y veo a la señora y la vi muy tensa, dije, relájese, doña. Vives en Cancún y estás tan tensa a esta hora. Y en eso la veo que es así. Y me asomo. Y venía una fiera como de 5 años con el cinturón puesto ahí entrando así, nomás viendo el dedo cómo le hacía así en la frente. Y llegamos al colegio así, en lugar de decirle que tengas buen día, te quiero mucho, te amo, que te vaya súper bien, te voy a hablar. Baja y te van a cerrar la puerta. Dios, al rato voy. Y el mocoso entra con una mochila emocional atascada, ¿no? La misma nomás lo ve llegar así y dice, y dice, hay que darle terapia. ¿Qué clase de matemáticas, niños? Hay que darle terapia, hay que vaciarle la mochila al chamaco, pues si no, ¿cómo va a aprender? ¿Sabes cuántas veces llegan los niños así? ¿Y sabes cuántos llegan? Muchos. Y es como una bomba de tiempo. Y son como terroristas. Ya que están en el colegio, se juntan.
y arman una bomba emocional entre varios y tómala, la detonan en el colegio. Sale el chamaco con reporte y te dice: si el reporte mañana tienes que a las 12 del día consumir titular de su directora porque se le pasó la mano. Y él dice: ¿qué hiciste? A ver, ¿qué hiciste? Toma la otra carga emocional en la casa. Señoras, ¿alguna vez han llegado a casa? Bueno, en Puebla hay una hora de las mamás que le llaman la hora feliz. No es cuando llegamos los maridos, es cuando todo está en paz, cuando ya dieron de cenar, cuando ya se bañaron niños, cuando ya no hay tarea, cuando ya no hay pendientes. Yo le digo la hora del Netflix o el Candy Crush, ¿no? Porque es cuando las ves que se embarran así con la tele. Pobrecitas, 15 minutos se quedan dormidas ahí del casa, ¿no? El punto es que alguna vez se han asomado a la recámara de sus hijos cuando duermen profundamente los niños. Cuando ves a la recámara y el chico está durmiendo, ves la sabanita cómo se levanta, el moquito chiflador que le quedó ahí, ¿sí? Y entonces yo he visto a la señora que se para así en la recámara de los niños en la noche, 10 de la noche. Y voltea el marido y le dice: ¿qué pasó? Tan lindo, pues está dormido, pero mira lo que se despierta. Es el mismo chamaco, nomás que está dormido. ¿Sí? ¿Y sabes cómo se llama esa sensación cuando dices está lindo? Cargo de conciencia. En ese momento sabes que se te pasó la mano, que finalmente le quité la frustración por un chocolate y se lo compré, le quité la frustración por un permiso y se lo di, le quité la frustración por más tiempo de Xbox y se lo permití, le quité la frustración por televisión y se la di. ¿Y sabes qué le estoy poniendo en la mañana durante ese proceso de vida normal? Mi frustración. Porque en realidad todo este comportamiento matutino que parece normal no tiene que ver con la frustración de mi hijo, sino con la mía. Mi cansancio, mi estado de ánimo, mi prisa, mis carreras. Y no es justo que mi hijo cargue una frustración para la que no esté equipado. Si tiene que cargar una frustración por un permiso negado, que la cargue. Si tiene que cargar una frustración por algo que no hizo y que sabe que hay una consecuencia, que la cargue. Si tiene que cargar una frustración por una decisión que a ti te toca tomar, que la cargue. Pero que no cargue la mía, porque me genera culpa. Y al generarme culpa, cedo. Y al ceder, vuelvo a sentir culpa. Y entonces el círculo no se rompe. ¿Sí? Y ahí estoy. El proceso es así. Papás, no manden a sus hijos a dormir con la misma mochila, porque no son ustedes las únicas personas que le ponen algo. Quién sabe cuántas otras cosas le llegan a caer a los chicos en su mochila emocional, y cuántas personas. Y si es bueno o malo, es la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Vacíen la mochila antes de irse a cama, antes de irse a dormir. Asegúrense que sus hijos estén acostados con la mochila vacía. Si te equivocaste, acepta que te equivocaste. ¿Sí? No era con él el problema, acepta que no era con él. Y de todas maneras, no te quedes con la sensación de que algo no hiciste, sobre todo si es emocional el proceso. Y otra cosa, adelanta tu reloj, 20 minutos. Y claro, levántate, no nomás lo adelantes, ya lo adelanté y no pasa nada. Adelantas el reloj, te paras y cambia la forma de vivir la vida todos los días en casa. Te voy a dar un tip que tú decides qué haces con él. Te levantas, adelantas cosas que sabes que si levantas a tus hijos se van a tardar, que se tarden, ¿sí? Porque tú ya hiciste las cosas que te generan presión y estrés, y en lugar de levantarlo como lo levantaste hasta el día de hoy, mañana vas y te tiras en su cama y le cantas una canción, le haces cosquillas, le haces piojito, le platicas y lo vas levantando despacio. No lo levantes como siempre lo has hecho, porque si lo haces igual, va a reaccionar igual. Ley, causa, efecto. ¿Quieres que pase algo diferente? Haz algo diferente.